El Señor Jesucristo los bendiga. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Es una bonita oportunidad la que nos regala el Señor de estar aquí, una vez más reunidos para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Bueno, vamos buscando en la palabra del Señor el libro de los Salmos, capítulo 127. Vamos a leer el 127 y el 128. Los niños pueden salir a clase. Bueno, saludo a los amigos en esta mañana, son muy bienvenidos. También saludo a los hermanos que nos acompañan, la hermana Karen, el hermano Freddy. Son muy bienvenidos a su casa. Esta es la casa de ustedes. Entonces, bienvenidos a su casa, amén. Y los hermanos que estén de otras congregaciones también, les doy la bienvenida en esta mañana, amén. Bueno, vamos a esperar que los niños salgan, con eso vamos buscando en la palabra del Señor, amén. Salmo 127. Amén. ¿Ya todos se encontraron? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer todos a una sola voz. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Amén. Ahora vamos a leer el 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dejemos hasta ahí nomás. Amén. Pueden tomar asiento, ustedes ya oraron a mi favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en el tema, o vamos a continuar un tema que ya el pastor había iniciado, que se llama el hogar, un lugar para crecer unidos. Amén. ¿Se acuerdan de este tema ustedes, hermanos? ¿Cómo es el título? El hogar, un lugar para crecer unidos. Amén. Bueno, vamos a ver las diapositivas. Amén. Bueno, hoy es día pro templo, pero quisimos seguir este tema porque la familia es enfocada también en las finanzas. Amén. Porque el Señor Jesucristo, cuando entrega una familia, también entrega la provisión. Amén. Y si vemos cuando el Señor Jesucristo instituyó la primera familia en el huerto del Edén, que fue Adán y Eva, les instituyó y también, o sea, les dio todo para que subsistieran, y los puso como ¿qué? Como mayordomos. Amén. ¿Y qué hace un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Administrar. Entonces nosotros somos administradores. Y cuando a un hombre el Señor Jesucristo le da a su esposa y a una mujer le da su esposo, ¿qué le está dando Dios a su esposa o a la esposa o al esposo? La ayuda idónea, sí, pero también le está dando para que administren. Pero ¿será que administra solo uno? Administran juntos. Amén. Vemos estos dos capítulos de los Salmos, siempre me han llamado mucho la atención porque son muy bonitos, y cuando hablan de la familia traen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el Salmo 127 comienza hablando de que el Señor Jesucristo siempre debe estar adelante de la familia. ¿Cómo comienza diciendo? Si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. O sea, si el Señor Jesucristo no está adelante en la familia, en vano está lo que usted haga. O sea, todo siempre tiene que estar
delante del Señor Jesucristo. Porque si uno mira, y por ejemplo lo que hizo hoy el hermano Edwin, puso el requinto para el servicio del Señor. Eso es algo muy primordial, porque eso es reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Por eso nosotros cuando compremos una moto, eso es de Dios. Cuando compremos una casa, es de Dios. Cuando compremos lo que compremos, es de Dios y es para el servicio de Dios. Por eso uno no puede ponerse a negar las cosas que le dio el Señor para el servicio, porque el Señor se las puede quitar. Amén. Entonces, si la familia es para la gloria de Dios, también se debe poner adelante el Señor. Cuando se va o se habla para los hijos deben ponerse en ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que sean hijos criados en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Amén. Entonces, el hogar es un lugar para crecer, ¿uno solo o los dos? Los dos. Por eso el hogar es un lugar para crecer unidos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí da una pequeña explicación. Bueno, esto ya es un repaso que les estoy dando. Da una pequeña explicación sobre lo que es la explicación del versículo del capítulo 128, que dice: y serás feliz y te irá bien. ¿Pero quién? El hombre que teme a Dios. Otra cosa que se me olvidaba decirles: cuando dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, la palabra bienaventurado quiere decir que sea feliz. O sea, feliz el hombre que teme a Jehová. O sea, uno debe ser feliz. Pero a veces uno escucha hogares que no son felices. Y a veces sí hay dificultades, claro que sí. Porque, y eso lo vamos a hablar más adelante, porque los hogares a veces no son como lo pintan a veces las novelas. Y muchas veces las personas se dejan guiar mucho de eso, o de los cuentos de Disney. Ay, es que llega el príncipe el príncipe azul montado en el caballo y me monta en ancas. Y se me lleva el príncipe azul y vivieron felices por siempre. Los cuentos de Disney siempre llegan hasta ahí. Nunca hablan del más allá. Nunca hablan de cómo es el hogar después de que inicia el matrimonio. Porque, hermano, usted cuando, o toda la persona de visita es buena, o no conviviendo con la otra persona. Uno comienza a conocer las personas es conviviendo. Porque ahí es a donde uno llega, y cuando se casa la persona, cuando se levantan juntos se dan de cuenta cómo son. ¿Qué olor le sale de la boca? ¿Cómo amanece? Porque ¿será que uno amanece? Otra cosa de las películas. Usted ve que las actrices y los actores siempre se levantan bien peinaditos, bien arregladitos. Pero ¿será que uno se levanta así cuando ya amanece? Uno se levanta todo espelucado. Así uno se haya echado gel. Por ejemplo, los que, como el caso mío, que mi pelo, hermano, si uno no se echa gel, y a veces uno así se eche gel, él es como todo rebelde. Por eso ustedes no han notado que a veces yo me echo harto gel y por acá se me para como un mechoncito como así. Porque es que es rebelde. Imagínese uno cuando se acuesta y se levanta, ¿cómo amanece? No, amanece uno espelucado. Entonces, eso lo ve uno ¿qué? En el hogar. Amén. Por eso uno tiene que detallar mucho. Bueno, ahí hablamos hasta a mí mismo, que yo también soy soltero. Uno tiene que analizar y mirar bien las cosas, porque el Señor Jesucristo a usted le ha dado 5 sentidos. O sea, usted no actúa como los animales que actúan por instinto. Los animales actúan por el instinto. O sea, la gallina no sabe que es gallina, actúa por un instinto. Pero nosotros no actuamos por instinto. Nosotros somos seres emocionales. Por eso nosotros debemos observar. Y dice el hermano Carlos Hoyos en una conferencia que le escuchaba una vez. Dice él, uno tiene que mirar muchas cosas si uno quiere tener un hogar feliz. Dijo, yo duré 5 años detallando a mi esposa. Dijo, y en los 5 años detallé, dijo, cuando me daba el tinto, si el café que me daba el pocillo olía a café, a cebolla o a pescado. Dijo, a mí me enseñaron que los pantalones, el quiebre tenía que
cortarlo a uno, dijo, yo analizaba cómo ella arreglaba su ropa. Analizaba cómo era su comportamiento con los hermanos de la iglesia, cómo era el comportamiento con los otros hombres. Dijo, y cuando me di cuenta cómo era el comportamiento de ella, la llamé y le dije, si usted se casa conmigo, yo sí me caso con usted, dijo. Y ella le dijo que sí. Pero 5 años conociéndose. Y no fueron, lo que uno a ratos piensa, y no fueron como novios. Y 5 años, pero en 5 años detalló muchas cosas. Por eso uno debe de usar los ojos para mirar. Amén. Porque si uno no quiere tener problemas, ¿qué? Detalle, analice. No se vaya a la ligera. Porque a veces eso es a lo que lo lleva a errores. Porque a veces uno, claro, uno como es un ser emocional, siempre se va a la ligera. No es novio y ya se está casando. Son amigos y ya se tratan como novios. Amén. A mí un día un pastor me decía, uno no debe saltarse las 3 etapas que hay antes de ser casado. Dijo, pero hay gente que sí se las salta. Dijo, los que se están conociendo se tratan ya como novios. Dijo, y los novios se tratan como esposos. Imagínense, entonces cuando ya llega uno al hogar ya está cansado porque ya todo lo dejó en el noviazgo. Amén. Y uno no puede saltarse los escalones. Por ejemplo, si yo me salto desde aquí hasta allá, puede que me vaya de cara, ¿no? Pero si me bajo acá, entonces voy bajando bien, ¿no? Y bajo acá. Y pues subiendo sí por lo que uno es largo. Pero cuando es alguien corto, imagínense, se puede caer. Amén. O por ejemplo las mujeres que usan vestido. Cuando yo me gradué, ahí yo entendí las mujeres lo difícil que es manejar el vestido. Porque yo iba en la central subiendo con esa toga de manos y pisé eso y yo me sentí caído. Y yo dije, uy, las mujeres son muy tremendas para andar con esos vestidos. Porque a veces y con los tacones también. Y eso les arrastra, imagínense, uno, claro, uno como está acostumbrado a andar a paso largo, claro, se va uno de cara. Amén. Entonces, el hombre debe ser feliz con la mujer de su juventud, amén. Porque así bendecirá el hombre que teme y honra al Señor. Amén. La siguiente diapositiva, porque vamos dando como un resumen. Y ya en el resumen llevo como 15 minutos. Bueno, un hogar para crecer y unir. El hogar tiene que ser percibido como el espacio donde cada miembro crece y se desarrolla en toda su potencial y capacidades. Usted no puede opacar las cosas de su esposa, ni la esposa las de su esposo. Antes deben de apoyarse, no decirle, no, pero usted que va a ser capaz de eso. No, la esposa tiene las mismas capacidades que tiene el esposo. Y el esposo tiene las mismas capacidades que tiene la esposa. A veces uno no debe ser terco, porque sí hay veces que uno necesita ayuda y hay veces que uno, por no dejarse ayudar, comete errores también. O sea, uno debe dejarse ayudar, porque juntos tienen potencial y capacidades. O sea, el hogar debe de ser en común acuerdo. Siguiente, que estamos dando como un resumen. En el hogar, más que ninguna otra parte donde los valores como el amor, la bondad, la disciplina y la paciencia, la entrega y etcétera, se ponen a prueba. O sea, todo eso se pone a prueba en el hogar. Amén. La bondad, la disciplina. A veces uno como hombre es como indisciplinado, aunque hay hombres que son muy ordenados también. Pero la mayor parte son desorganizados. Que llegaron y se quitaron el zapato y lo botaron al rincón. Se cambiaron de ropa en la cabecera de la cama. Amén. Eso yo creo que le pasa casi a todos. ¿O era que eso solo me pasa a mí? Amén. Ayúdenme, hermanos, porque entonces me hacen quedar como mal. Amén. Entonces ahí es donde se cría la paciencia. Porque si usted solo se pasa peleando por esas cosas, pues va a ser un hogar donde va a ser mátate, que yo te mataré, ¿no? O si no cambia, Señor, o se lo lleva o se lo mando yo. Nos toca tener paciencia, soportados los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Pero lo dice también para que nos soportemos entre todos, ¿no?
pero también lo dice que nos soportemos en el hogar. Amén. Ahí es donde se pone a prueba todas estas cosas. Allí es donde todo lo mejor del ser humano es desafiado a comprometerse. Porque otra cosa, ya cuando uno se casa pierde la libertad. Por eso la Biblia dice que ni el hombre es dueño de su propio cuerpo, ni la mujer es dueña de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ya se pierde la libertad. Usted ya no puede andar como soltero cuando se case. Uno de soltero va para donde quiera, pero ya casado tiene que saber que tiene esposa y que su esposa también tiene derechos y que su esposa también se merece salir. Pero decir, ay no, yo me voy a pasear, mija, y me voy el sábado y vuelvo el lunes. ¿Cómo se sentirá ella? O si fuera viceversa, porque aquí estamos hablando de los dos sexos. Que la mujer se fuera y lo dejara, entonces ¿cómo se sentiría uno? Porque uno a veces se esconde en una máscara que siempre lo ha criado el machismo. ¿Y qué es? Es que usted es un hombre, ¿usted por qué va a mostrar que le duele? Es que usted es un hombre, entonces usted tiene que mostrar finura. No, hermano, los hombres también lloran. Los hombres también sienten. Sáquese esas cosas de la cabeza. Que el hombre tiene que ser como el duro, no, hermano. Sí tiene que resolver porque es la cabeza del hogar. Pero uno no es cabeza del hogar para vivir gritando, ni regañando, ni diciendo, es que usted es una tonta. Yo no me hubiera casado mejor con usted. Porque esas cosas llegan a veces en el hogar. Amén. Y eso son cosas hirientes. ¿Y usted no ha escuchado la palabra que dice que hay palabras que hieren más que un golpe? Porque usted el golpe se echó una pomada y se le pasó el dolor. O se toma una pasta y se le pasó el dolor. Pero la palabra cada rato le está dando vueltas y dele vueltas y dele vueltas en la vida. Amén. Y cuando hay discusiones, ¿qué? Es que si acuerda que usted tal día me dijo tal cosa. Es que si usted se acuerda que tal día dejó los pantalones allá a la cabecera de la cama y yo me le puse brava por eso. Eso no es perdonar. Porque cuando uno perdona, olvida. Amén. Pero nosotros los seres humanos no olvidamos. Y si el Señor Jesucristo fuera así con nosotros, ¿se acuerda cuando usted hizo tal cosa y yo lo saqué? Aunque el Señor a veces lo regaña uno durito. ¿Se acuerda cuando hizo esto o hizo aquello? Así somos nosotros los seres humanos. Amén. Pero en esta mañana el Señor nos está ayudando, ¿para qué? Para que crezcamos, ¿qué? Unidos. Amén. Siguiente diapositiva. Un hogar requiere esfuerzo de una parte o de las dos. No nos hemos preparado adecuadamente para la vida de un hogar, porque eso así hayan libros, así hayan escuelas. El hogar se construye es entre los dos, porque uno de esas cosas las vives en el hogar. Amén. Un buen hogar es cuestión de hallar benevolencia del Señor, una buena esposa o un buen esposo. Incluso la palabra de Dios también dice que el matrimonio es para sabios. Es ciencia. ¿Y la ciencia es de qué? De sabiduría. O sea que dos brutos no se pueden casar. Tienen que casarse en dos personas inteligentes. Amén. Es en serio. No nos preparamos durante años para una profesión. Uno para las profesiones se prepara durante años. A veces estudia, las carreras casi todas son de 6 años, ¿no? Hay unas que son de menos. Entonces, uno se prepara durante muchos años para una profesión, para un trabajo, para casi todo se prepara. Menos para el hogar. Uno no se prepara para eso. Uno para el hogar no se prepara. Amén. La formación y el desarrollo de la familia. Porque a veces uno cree que no, que tal vez, o por ejemplo uno cuando está niño, cree que el matrimonio es como vive uno la niñez. Por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
y actuaba como niño. Pero cuando yo dejó de ser niño, siguió pensando como niño. No, ya dejó las cosas de niño. Uno cuando niño piensa que el hogar es así. Cuando ya es adolescente, piensa diferente. Y a veces en la adolescencia se hace afán como de la persona como por casarse. Y ya llega más edad, ya entonces comienza a ver las cosas más seriamente, entonces ya comienza a detallar más. Amén. Y no con eso voy a decir, no, y comienza a no mirar para casarse. Amén. Porque el matrimonio es instituido por Dios. Pero hoy en día la iglesia se ha metido algo. Ay, no, es que yo no me caso porque todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Mejor me quedo solo. O si se casan, no tengo hijos porque, no, eso es una responsabilidad muy grande. Mejor tengo un perro o un gato. Amén. Pero cuando la Biblia habla del matrimonio, dice que fructificados y llenar la tierra. Pero no con eso, hermanos, no se vayan a llenar de hijos. Amén. También hay que tener cuidado. Amén. Entonces, la familia, y vemos que la palabra en el Salmo 127, cuando habla de la aljaba, que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Habla de que las familias judías tenían entre 5 o más hijos. La aljaba se componía de 5 flechas. O sea, se componía entre 5 hijos o más. Imagínese usted cuando tiene sus hijos grandes. Por eso dice que no será avergonzado cuando le hablen los enemigos a la puerta. Porque el perro, hermano, por bravo que sea, le echan un pedazo de algo y con eso lo entretienen. Ya le echan un pedazo de carne y ahí se acabó la bravura del perro. Amén. Pero usted piense con unos hijos y que llegue el enemigo a decirle cosas. Los hijos se le paran adelante al papá y comienzan a defenderlo. Por eso, cuando no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Porque imagínese él atrás y por ahí 5 viéndolo. Amén. Tiene una defensa grande, ¿no? Entonces, el hogar es una bendición y no solamente en eso. Porque un perro cuando usted esté enfermo y viejo no le va a dar nada. Pero un hijo sí le va a tender la mano. Amén. Eso es lo que uno tiene que ver. Por eso también hay que ser uno buen padre, buena mamá. Para que no digan los hijos tal vez después, no, yo no le doy nada porque como fue bien tremendo conmigo. Usted bajo su mano, los que tienen hijos, tiene una responsabilidad delante de Dios. Y es que esos hijos sean criados en disciplina y amonestación del Señor y de camino al cielo. Amén. Entonces, uno no se prepara para eso. Pero el Señor Jesucristo va enseñándole también a medida que pasa el tiempo. Amén. Siguiente diapositiva. Cada miembro necesita esforzarse para promover la paz y edificar a los demás como un objeto que la familia se integre con amor y unidad. O sea, juntos tienen responsabilidades. Pero si el hogar se cría en un ambiente de que el papá grita y la mamá grita más duro, o la mamá grita y el papá lo grita más duro, entonces ¿cómo se cría el hogar? Y así llega a ser el hogar también. Y así llegan a ser los hijos. ¿Amén? Porque el ejemplo uno más cercano que tiene es el papá y la mamá. Pues yo no comparto algo que dicen, pero uno sí saca muchas cosas de los papás. Que dicen que como es la mamá es la hija y como es el hijo es el papá. Pues uno, o sea, yo en ese caso no lo comparto. Porque no quiero, o sea, eso sería decir que si mi papá fue malo, yo también soy malo. Y no, uno tiene que romper esos traumas generacionales. Que mi papá era maltratador, entonces yo también soy maltratador. Que el abuelito le pegaba a la abuelita, entonces el papá también, entonces yo también lo hago. ¿No? Esos son traumas generacionales y uno tiene que romper ese trauma. Amén. Porque no puede ser que uno como cristiano siga siendo y actuando como inconverso. Que el inconverso es el que más grite y el que más hable y siempre llega la palabra. Y eso que en la iglesia también se ha metido eso, que la palabra que hay de moda es divorcio.
Ah, es que no nos entendemos, divorciémonos. Usted coja al niño que es más pequeño y yo cojo el más grandecito. Usted coja el que está más enfermito, yo cojo el más alentadito. Usted coja la mitad de la finca, yo cojo la otra. O usted coja la casa, yo cojo la finca. A veces como que reparten los hijos como si fueran bienes y ya. No ven la importancia que Dios le ha dado en el hogar. O sea, uno tiene que los hijos saber que es un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia. ¿Y usted qué hace con la herencia? La cuida, ¿cierto? Aunque hay gente que no cuida la herencia. Entonces, si no cuida la herencia, ¿qué son los hijos? Pues después no diga, ay, ¿por qué será que mis hijos no son cristianos? Tal vez usted no le cuidó, no cuidó la herencia. Amén. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque las oraciones son interrumpidas cuando alguien está en discordia con el otro. Incluso la familia dice que si el esposo está enojado con la esposa o la esposa está enojada, eso también se le hace enfrente a la palabra, a la oración, perdón. O sea, la oración no es oída, hace estorbo. Gracias, hermana Mayer. Se me fue la palabra en el momento. Entonces, imagínese si en el hogar, imagínese en toda la vida es así. O sea, hay estorbo cuando uno está en discordia con alguien. Por eso la Biblia dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más? Ni deis lugar a la ira, ni deis lugar al diablo también. Porque uno no sabe el momento en que venga el Señor y qué tal se quede por estar airado. Amén. Bueno, vamos a entrar ya como tal en materia. Ya hicimos el resumen de lo que enseñó más o menos el hermano. Entonces vamos a ver la primera etapa que debe tener la persona para tener un hogar unido y en armonía. Amén. Primera etapa, la etapa de ajuste. ¿Cómo es el ajuste? Comienza con la etapa de fantasía, la etapa romántica, la que ya les decía, la de los cuentos de Disney. Y esta es forjada en base a muchas ilusiones, sueños y promesas grandiosas. Uno cuando está de novio promete el cielo y la tierra. Es que yo le bajo la luna, yo le bajo el sol, yo le bajo las estrellas. Amén. Esa es la etapa de la fantasía, porque eso es lo que se ha creado uno viendo. O sea, los cuentos de Disney, las novelas, aunque hay novelas que sí muestran la realidad de las cosas. Pero casi siempre muestran eso, etapa de fantasía, lo romántico, de que ya se ponen que se va el uno y vuelve el otro y ya no se acuerdan bien del otro y entonces, se vuelven a enamorar, a veces se cambian la cara o cosas así, o a veces tienen venganza para el otro. Eso es lo que muestra eso. En cambio, los cuentos de Disney sí ya son más como por la fantasía. El príncipe, la princesa. Casi siempre la princesa se la roba la bruja o la esconde en algún lado. Y llega el príncipe a caballo y se lleva a la princesa. Amén. Y lo que ya les decía, no muestran lo de más allá. La convivencia, el hogar. Porque ahí se acaba, nunca hacen una segunda parte. Yo siempre hay películas que veo y digo yo, esa película se merece una segunda parte, porque ¿cómo que se va a acabar ahí ya que uno que no va a saber qué pasó después? ¿Cierto? Porque uno quisiera como eso, ¿no? Y los cuentos de Disney debían de terminar ahí, pero a sacarle la segunda parte mostrando cómo es el hogar, mostrando lo que pasa dentro del hogar. El día que la persona se levanta está brava sin saber por qué está brava. Amén. Y ahí saber comprender eso. No que la veo brava, entonces yo me pongo más bravo. Otra historia que le escuché al hermano Carlos Hoyo y me llegó a la cabeza. Es que dijo él, a mí un día me contaron una historia y decía
que el hombre le preguntó a la mujer que cómo hacía él para darse de cuenta cuando ella estuviera molesta, entonces para él no, sí, no tener problemas con ella, entonces no decirle nada. Dijo, bueno, cuando usted llegue y me encuentre con un trapo amarrado a la cabeza, ese día estoy brava, ese día usted ni me hable. Y ella le dijo, bueno, y ahora usted, cuando usted esté molesto, ¿yo cómo me doy de cuenta que usted está bravo? Dijo, cuando yo esté afilando un machete por los dos lados, dijo, por el lado de arriba y por el lado de abajo, ese día yo estoy bravo, ese día usted no me diga nada. Y entonces, llegó el día en que se casaron, y claro, él se levantó y vio a la esposa con el trapo amarrado en la cabeza, y entonces él se puso a afilar el machete por los dos lados. Todos juntos estaban bravos, ni el uno le iba a decir nada al uno, ni el otro al otro. Eso es comunicación. Así que comience a hablar con su esposa o su esposo. Bueno, cuando esté brava, ¿qué? Muéstrame una señal para yo no decirle nada, con eso no tenemos problemas. Amén. Se me vino otra, pero se me fue a la vez. No me conviene contársela. Amén. Entonces, esa es la primera etapa, lo romántico, lo de amor, lo de fantasía, lo de que todo es color de rosa, lo de que yo la llevo y le traigo y van detalles para acá y para allá, y cuando se casa ya se le olvida hasta la fecha de cuando se conocieron. Aquí adelante hay un puestico si se va a sentar. Amén. Y ya ahí continúa la segunda etapa. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la realidad? Lo que ya les decía. Cuando eran novios, feliz mes de novios. Gracias, Señor, por estos 6 meses de novios. Gracias, Señor, por este año de novios. Y se casa y, mi hijo, hoy estamos cumpliendo años de casado. Ay, ¿en serio? Ya no se acuerda cuándo cumplían años y cuando llegó, puede que hasta serenata le haya llevado o cosas así. Amén. Pero ya cuando están casados, ay, ¿verdad? ¿Usted está cumpliendo años hoy? No se acuerdan. Amén. Ya llega la etapa de realidad, donde se aterriza la realidad del mundo, donde se demanda esfuerzo para sobrevivir y que parece amenazar el sueño eterno y el romance y el encanto. Amén. O sea, ya en el hogar es donde se vive la realidad, donde se tienen las responsabilidades, donde se pueden amenazar esos sueños que usted tuvo de tanto tiempo. Porque uno cuando es niño ya uno soñaba que a la edad que, por ejemplo, a la edad mía yo ya me soñaba, mejor dicho, teniendo hasta un avión. Pero no es así. Entonces uno ya lo que llega a la edad adulta se da de cuenta de la realidad de las cosas. Entonces eso comienza a amenazar los sueños y el romance eterno, y ahí es donde comienza a decir, ¿y yo por qué me casé? ¿Y yo por qué me metí por acá? Ay, pero lloré y yo ayuné, yo le pedí oración al pastor, ¿y por qué no me siento enamorado? Bueno, el Señor tal vez algún momento le dijo que no era por ahí, pero usted se fue de terco. ¿Amén? Entonces, ya cuando está en el hogar se va de la realidad de las finanzas, el trabajo y los hijos. Porque uno soltero hasta con 20,000 se bandea. Amén. Pero vaya casado, usted haga lo mismo. Usted dice, bueno, yo me como una empanada y listo, ese ya es mi almuerzo. Pero vaya y sálgale con eso a su esposa. Imagínese. Entonces ahí es donde se ve la realidad y tiene que saber que hay que trabajar. Amén. Porque usted note algo. Porque el que tiene responsabilidad, que tiene hogar, que tiene esposa, hijos y muchas responsabilidades, a veces hasta tiene más plata que el que es soltero. Porque a veces uno de soltero vive alcanzado. Pero la persona se casa y uno a veces como que dice, bueno, ¿y de dónde resulta tanto? Porque como tiene la bendición del Señor y como el Señor es el que provee, entonces por eso se ve el respaldo de Dios en el hogar. Amén. Amén. Entonces, por eso trabaja y ahí vienen los hijos y para todo alcanza. Amén.
Pero uno soltero a veces se ve a gatas para pagar hasta cosas mínimas. Amén. Eso es. Y uno nota eso. Y ve uno gente que se casa y uno los ve que antes de casarse no hacían casi nada. Casi no los ve uno trabajando, y cuando casados los ve uno tan responsables que son. Amén. Entonces, eso muestra que el hogar y el Señor Jesucristo hacen un efecto en la vida de la persona. Amén. Amén. Bueno, yo me quedé acá. Vamos en la etapa 2, ¿no? Atrásamelo un momento. Y los hijos, o sea, ya lo que le decía, no nos debemos dejar amenazar los sueños porque tengamos que hacer un esfuerzo de más. Recuerde que siempre el Señor Jesucristo va adelante de todo. Amén. Siguiente. Bueno, eso sigue entre la segunda. Porque ahí llegan las frustraciones, recriminaciones, reclamos y lucha de poder. Frustraciones. Ay, es que yo cuando vivía con mi papá no me pasaba esto. En todos los hogares hay carencias. Llega el momento en que no hay para uno comer cosas que come cuando hay más solvencia. O sea, eso pasa en todos los hogares. Todos los hogares llega los momentos en que uno puede decir que son flacos. Y los momentos ya donde uno va a comer al restaurante caro. Pero llega el momento en que le toca comer en el restaurante que dan esos gangazos. Amén. Porque no es la misma solvencia económica. Por eso uno tiene que presupuestarse. Por ejemplo, aquí casi todos trabajamos en el campo. Por ejemplo, si uno le sale la cosecha de café y le sale una cosecha grande y solo se dedica a gaste, cuando termine la cosecha, ¿qué pasa? Está endeudado, no pagó las deudas que tenía, se ven problemas para tal vez proveer en el hogar. Por eso uno tiene que presupuestarse. Amén. Recriminaciones. No, es que usted no es la mujer que yo esperaba para mí, pero la eligió. Aguántese con ella, porque usted la eligió. Ay, no, es que ese esposo, viéndolo bien, yo no sé, yo cuando me casé con él, yo lo veía como allá, como en ese pedestal, y ahorita ya como que se me cayó. Yo lo veía como el príncipe y ahora no lo veo así. Otra cosa de los cuentos de Disney, el sapo, el príncipe que es sapo antes, dice no, y a veces lo ven como príncipe y ya cuando están casados lo ven como sapo. Amén. Ya lo ven feito. Ay, ¿yo por qué me casé con ese feo? Ah, no, ya escogió ese feo, ya toca que se aguante con él. Amén, porque eso no es para el divorcio. Ay, no, señor, es que yo vi muy feo hoy a mi esposo porque se levantó espelucado, entonces yo me voy a divorciar. Ay, señor, es que mi esposa tenía un aliento, entonces yo me voy a divorciar por eso. No. El hogar es de entenderse y que salga eso, las recriminaciones. Es que mi mamá cocinaba así y usted no cocina así. Bueno, eso era la mamá. Ya usted tiene una esposa, no tiene mamá. Amén. Ah, es que mi mamá hacía esto y usted no lo hace. Es su esposa, no es su mamá. Amén. O la lucha por el poder. Ah, es que como yo aquí soy el que más gano, entonces usted tiene que hacer lo que yo diga. Ay, es que yo soy el hombre de la casa y la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, entonces usted tiene que estar por debajo de mí. No. Incluso hay maridos que son movidos por la nuca. ¿Sí saben eso? ¿Cómo es? ¿Qué mueve la cabeza? La nuca. Entonces la mujer es la nuca que mueve al marido porque no se mueve para nada. Está quieto el hombre. No lo mueven para nada. Vive como los celios que cuentan José Ordóñez. ¿Celio? ¿Y el otro qué? No, imagínese usted arriando un marido así. No, eso es cosa dura. Porque arrear es duro. Es mejor cuando van adelantico, jalantes como jalándolo a uno. Amén. Entonces, no hay lucha de poder en el hogar. Juntos tienen los mismos derechos.
El hogar no es una monarquía, que el rey es el esposo y la esposa es la que está como por debajito. Juntos tienen el mismo voz y voto en el hogar. Juntos toman las decisiones. Por eso uno en el hogar debe de siempre consultar con la esposa. O el esposo con, sí, así, viceversa. Amén. Porque eso muestra que son un equipo. No que, ay, que es que yo ya hice esto. Pero usted, ¿por qué se metió por ahí tan mal por ese negocio? A veces las mujeres lo regañan a uno de hombre por ese lado. Porque uno a veces de hombre hace negocios buenos, pero a veces no. A veces cambia la moto buena por la moto que está bien dañada. Entonces, ¿verdad que es un negocio bueno? Ay, no, y antes me encimaron. No, pues, ¿qué gana con que le hayan encimado? Pues, si es una moto bien dañada. Así le la hayan regalado, usted perdió. Entonces, por eso uno debe de consultar, porque a veces las mujeres le dan hasta a uno unas muy buenas ideas. Amén. Entonces, el hogar se corresponde de acuerdos. Y otra cosa, cuando se corrigen los hijos, usted como papá, si lo corrigió la mamá, no irá a decir, ay, venga, papito, ay, papito, porque esa no le ponga cuidado a esa señora que no hace sino pegarle, papito, venga que yo sí lo quiero. ¡Mua, mua, mua! Entonces, ¿qué hace el niño? Si me pega, le digo a mi papá. O los abuelitos. Ay, ¿usted por qué me le pega al niño? ¿Y qué dicen los niños? Ay, si me pega, le digo a mi abuelita o a mi abuelito. Amén. No pasa eso, ¿cierto que eso no pasa? Acá no pasa eso. Amén. Eso pasa en otro lado. Entonces, eso es bajar la autoridad. Quitar la autoridad del uno al otro. O sea, si el uno corrige, déjelo que llore. Porque si no, entonces está desautorizando la autoridad que tiene su esposa o tiene su esposo. Amén. O sea, y juntos deben corregir. Y uno como papá no debe ser también un padre ausente a veces. Porque a veces pasa eso. Ah, no, es que la de la obligación es en la casa de ella, que vaya a las reuniones del colegio, que los vista, esté pendiente de ellos, y yo llego a la casa de noche y me acuesto y ya. Juntos tienen responsabilidades y deberes. Los deberes son de los dos, no de uno solo. Amén. Entonces, no hay que tener lucha de poder por lo que ya les dije. No es una monarquía el hogar. Que no hayan serios cuestionamientos acerca de la relación. Amén. Y muchas personas se resisten a creer y tomar responsabilidad por su vida y sus actos y sus sentimientos. Hay gente que se casa y no toma responsabilidad. Siguen viviendo como si no estuvieran casados. Si eran irresponsables antes de ser solteros, antes de ser casados, después de casados antes son más irresponsables. No, eso no debe ser así. Hay que tener responsabilidad por el hogar y los actos y los sentimientos. El hogar se cultiva a diario. ¿Será que no se cultiva el hogar? O dice usted, ay, ya me casé, ya me gané esta muchacha. Ay, ya me gané este muchacho. Ya lo tengo en la casa, ya está asegurado. Entonces ya comienzo no a darle las palabras que le decía de novio, que le decía mi amor, que le decía esto, que le decía venga para acá, y uno a veces de novios inventa unas palabras todas raras. Que mi chiquita, que mi yo no sé qué más, que mi niña, que por aquí, que por allí. Pero ya se casa y le dice, ole, venga para acá, le digo una cosa. Ya se le olvidó tan rápido que era el amor. Ah, es que usted sí, de verdad tengo que a toda hora estarle enseñando porque usted no hace. No estamos en lucha de poder y juntos tenemos responsabilidades de cultivar. Porque si una mata uno no la sostiene, ¿qué pasa? Se muere. Si uno no riega la mata, o siempre vivir peleando por algo. Ay, no, es que usted, sí, pues la esposa arregla las cosas en el hogar,
Pero usted, es que yo no sé por qué usted no me deja la correa donde yo le digo. ¿Por qué usted me cambia esto de acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ah, no, pues la mujer lo cambió por algo. Dijo, no, aquí se ve como feo esto, entonces lo vamos a poner acá que se ve más bonito. A veces intenta sorprender el esposo. Pero hay esposos que a veces pasa que nunca le halagan a la esposa lo que hacen. Pueden arreglar todo bien bonito y llegar y decirle, encima de la nevera hay polvo. Vio solo el polvo encima de la nevera y no vio que tenía la casa bien arreglada, la cocina todo limpio, las piezas bien organizadas. Solo vio el polvo. ¿Amén? Entonces, eso lastima. ¿Lastima o no lastima eso? Porque ya la persona puede decir, no, solo él ve lo malo. Y puede haber alguien diciéndole, eso deje ese hombre, vea, yo sí veo todo lo bueno de usted. Tratando de robarle lo que Dios le dio a usted. ¿Amén? Entonces usted no debe dejarse robar lo que el Señor le dio, ese regalo que le dio el Señor. Siguiente. Bueno, deciden romper el vínculo matrimonial por esas cosas que ya les decía. Y eso es lo que menos uno debe hacer, romper el vínculo matrimonial. Porque si uno tiene acuerdos, si uno se arregla entre la esposa, ¿por qué siempre va a primordiar, eso va a tener el primer lugar? El romper el vínculo matrimonial. Que tengo la pelea, entonces usted vaya a pan de su mamá, que su mamá sí lo alcahuetea todo. Es que vaya a pan de su papá, como usted es la niña consentida de él. O separémonos. Eso siempre es la palabra cuando la persona tiene discusiones. Nunca se acercan y dicen, de verdad yo me equivoqué, perdóneme. Pero a veces, ¿qué pasa? Resulta que el ofendido resulta siendo, no, si no se me acerca a pedirme perdón, yo no lo perdono. Y habiendo ofendido. Hay que también saber cuando uno ofende, porque a veces uno también se equivoca. Y a veces uno como hombre, a veces por el orgullo, no dice cosas. Es que me rebajo como hombre y le pido perdón a señora. No, o si tiene hijos le dice al hijo, mi hijo, vaya y dígale a su mamá esto y esto. Ay, ¿por qué no le dice usted? No, porque es que con esa señora no nos estamos hablando hoy. Eso no es arreglos matrimoniales. O le dice, es que su mamá hace esto, y la mamá le dice, es que su papá como no hace sino hacer esto, y juntos resultan sacándose en cosas. En lugar de más bien dejar eso atrás. Y hay gente que hasta así se arrodilla a orar, teniendo problemas en el hogar. Ay, Señor, yo no entiendo por qué no me cambia esa esposa que me dio. O sea, mujer es más malgeniuda. Y habiéndole por ahí hasta usted hecho de mal genio. Yo como que mejor me voy y la dejo. Eso no es causal para divorcio. Mejor arréglese, organícese, porque uno no puede pensar en eso siempre que haya una discusión. Vea el siguiente punto lo que dice también. Deciden mantener el hogar por los hijos o por razones económicas, apariencias. Eso es algo que también pasa. Hay gente, y yo he escuchado a muchos que dicen, es que yo estoy con él por mis hijos. Pero allá en la casa él duerme en su pieza y yo en la mía. Esas cosas no son de una pareja cristiana. Y uno no debe mantener un hogar solo por los hijos. No, es que ya me pasó el amor. Se acabó el amor. Yo digo que el amor del Señor si no se acaba, porque el de nosotros sí. El amor de nosotros no debía determinarse. Antes cada día vivir agradecido porque Dios a usted le dio una perla de gran precio. Dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, ¿por qué dice eso la palabra de Dios? Porque es difícil de encontrarla. ¿Será que uno encuentra las perlas y las joyas por ahí, sale de acá y comienza a patearlas como las piedras? Eso no se encuentra fácil. Y cuando se encuentra, la persona la cuida, la tiene en un lugarcito por allá bien guardadita. ¿Por qué? Porque alguien se la puede robar.
y porque es valiosa y alguien se la puede robar. Porque usted una perla preciosa, claro, la ve el otro y dice, uff. Y hay gente que dice eso. Mientras usted está diciéndole a su esposa que no sirve para nada, hay alguien diciendo, ojalá yo tuviera la esposa que tiene Julano. Ojalá yo tuviera el esposo que tiene Julana. Porque a veces el de allá está viendo lo que usted no está viendo por su orgullo. A ver, entonces, no hay que mantener el hogar por los hijos o por razones económicas o por apariencias. Solo aparentar que el hogar es bonito y ya. Que se ve un hogar bonito acá, pero allá no. Allá están en discusiones y mátame que yo te mataré. No. Y de apariencias, ahí es donde aparece la etapa de desilusión y separación física, emocional y mental. Porque hay gente que está separada y viven juntos. Viven en el mismo hogar, pero juntos, pero no revueltos. Haz que el que duerma allá en esa pieza, lo que ya les decía, y yo duermo acá. ¿Y qué dice la Biblia referente a eso? Que no nos separe para que no seáis tentados, no nos separéis. Que lo único que lo puede separar a uno es ¿qué? Sí, pero estamos hablando de acá, de la tierra. La oración. Mientras ora, usted es el único momento en que debe estar separado de su esposa. ¿Para qué? Para que no siente el enemigo. Amén. Entonces, no debe haber ese tipo de separación antes, arreglar. Que eso de romper el vínculo matrimonial sea lo último ya, porque mejor dicho, ya hubo algo muy terrible. Y que ya sabemos que el único que puede romper el vínculo matrimonial es la infidelidad. Y eso que si la persona se siente en capacidad de perdonar, ni eso lo puede romper. Porque a veces dicen, es que lo que Dios juntó no lo separe al hombre. Claro que sí. Pero ¿quién separa a quién? ¿El juez o el que fue infiel? El que fue infiel. O sea, el juez hacía algo legal, pero el que separó el hogar fue el que se metió en medio del hogar. Ese es el que hace la separación, y a eso se refiere la Biblia cuando dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, no hay que estar en esa separación física o mental, porque llega el enemigo y se lo devora y le daña su hogar. Y recuerde lo que es hogar. Es algo que el Señor Jesucristo está edificando porque Él está delante. Recordemos lo que leímos al inicio. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro de su hogar, hermano, tiene que estar el Señor ahí en el centro. Porque cuando el Señor está en el centro, uno no defrauda, uno no es infiel, porque está el Señor ahí en medio. Porque primeramente, si es infiel, le falla a Dios, que es el principal al que no se le debe fallar. Y también rompe el vínculo que tiene matrimonial. Amén. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y quedamos casi por la mitad. Es que esos temas tienen mucho de qué hablar, tienen uno mucho de qué hablar. Amén. Vamos a terminar este punto. Siguiente diapositiva. No, yo estaba atrasado. Amén. Pues yo creo que dejemos hasta ahí, porque de aquí para adelante falta harto todavía. Pero qué bueno que usted, querido hermano, reflexione en esta mañana. Que no tenga esas frustraciones, o si tiene esas frustraciones, o si alguien está diciendo, no, yo mejor dejo a mi esposa, porque ya la de allí me está sonriendo más bonito. No, primeramente el hogar, porque el hogar es del Señor. Más bien preséntelo delante del Señor. Y si hay alguien que tal vez está aquí hasta molesto con su esposa, pídale perdón, porque si bien el Señor se queda, por eso nomás hay que pedirle perdón a su esposa o a su esposo si la ha ofendido. Porque no digan, no, yo nunca le he ofendido, porque sí pasa eso. Lo digo yo, que no soy casado y me he dado de cuenta. Imagínense. Entonces hay que pedirle perdón a la esposa, hay que pedirle perdón al esposo. Y si los hijos están bravos también con los papás, hay que pedirle perdón al papá o a la mamá. Amén. Que estamos hablando de familia. En la familia no se compone solo del papá y la mamá. Todos tienen deberes dentro del hogar.
Y a veces uno como hijo es bien tremendo también, pero también tiene deberes y derechos dentro del hogar el hijo. Amén. Entonces, no sé si hay un hogar en esta mañana que quiera venir a los pies del Señor, o alguien que quiera venir a presentar su hogar. Pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana. No sé si hay alguien que quiera venir aquí al altar a presentar su hogar. No sé si, bueno, no sé si todas las hermanos están en pareja, que tenga a su esposa ahí al pie. Porque si no quieren pasar al altar, qué bueno que ustedes se abracen entre familia. Que los hijos busquen al papá y a la mamá. Y que oren en familia. Porque recuerde cómo es el título del tema. ¿Cómo es? ¿Cómo es el título del tema? Un hogar es un lugar para crecer. Entonces todos debemos de crecer. Vea lo que dice el coro: en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas al Señor. Eso es lo que usted necesita en su hogar. Entonces, si tiene a su esposa o a su esposo al pie suyo, ore por ella, por su esposa, ore por su esposo. Recuerde que su esposo es imperfecto, que tiene errores, que tiene fallas. Lo mismo la esposa. Y comprométase delante del Señor que va a aprender a dialogar con él o con ella. Que le va a decir al Señor: Señor, ayude mi hogar, porque mi hogar es para ti, Señor. Mi hogar no es del enemigo. Porque es triste cuando en el hogar los hijos tienen un lado, están por un lado y los padres por el otro. Que por un lado va el uno y va el otro por el otro. Que los hijos no son cristianos, tal vez por el ejemplo que se le dio en el hogar. Aunque hay veces que se da buen ejemplo también, pero nosotros somos los rebeldes. Pero qué bueno en esta mañana que podamos presentar a cada uno, que nos podamos presentar delante del Señor, que podamos decirle: mira nuestro hogar, Señor. Que dejemos atrás todas las diferencias, que dejemos atrás todo lo que el diablo está intentando hacer para destruir los hogares. Porque el hogar es algo que el diablo ve como un premio para destruir. Porque cuando usted está destruido, ahí es a donde él aprovecha para acabar con su vida. Ore en esta mañana, hermano, por los hogares, por su hogar. Si no está su esposa al pie suyo, ore por ella. Dígale: Señor, allá mi esposa está a la distancia, pero yo te la presento. Los que no son casados, oren también por su esposa o por su esposo. Que el Señor les dé sabiduría, que les dé entendimiento para elegir bien. Porque el Señor no quiere el sufrimiento para sus hijos. Lo que quiere el Señor es que usted cada día esté bien. Ore en esta mañana por su hogar. Órese. Señor Jesús de la gloria, en esta mañana estamos aquí, Señor, presentándote, Señor, los hogares de aquí de la iglesia. Que tú seas el que los ayudes a cada uno. Que tú seas el que hagas efecto, Señor Jesús, en la vida. Que mires, Señor, al que tiene problemas. Que mires al que tiene dificultades, Señor. Que si alguien está pensando que se acabó el amor, que salga esas cosas, porque son cosas que vienen traídas por el enemigo, Señor Jesús. Pero que desde el día de hoy puedan decir: hay familias en victoria, hay familias que fueron renovadas, pero no por la enseñanza que se dio, sino porque el Señor Jesucristo hizo un efecto poderoso en la vida de alguien. Gracias, Jesús eterno. Gracias, Señor, y mira los hogares, Señor Jesús. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Señor de la gloria.